Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Me presento, mi nombre es Catalina Urrea y el día de hoy les hablaré sobre la valoración de la integridad cutánea, sistema inmune, sistema hematológico y termorregulación para la asignatura de enfermería médico-quirúrgico. En las siguientes 2 diapositivas les presento mi tabla de contenidos, en donde aparecen los temas más relevantes de esta presentación. A modo de introducción, en la siguiente presentación les hablaré sobre 4 temas importantes y relevantes para la salud del ser humano. Estos son la integridad cutánea, el sistema inmune, el sistema hematológico y la termorregulación. Para esto les hablaré sobre la fisiología, las definiciones, enfermedades, valoración y cuidados asociados para cada tema. Comenzamos con la integridad cutánea. La piel actúa como una barrera que nos protege de las agresiones externas, entre ellas los múltiples microorganismos que nos rodean, impidiendo que penetren al interior del cuerpo a través de la barrera de la piel. Cualquier tipo de producto o sustancia que se pone en contacto con nuestra piel y que la agreda puede provocar irritación y desencadenar una reacción inflamatoria que daña nuestra barrera protectora cutánea. El mecanismo de la piel está constituido por la propia barrera física que la piel supone y por los microorganismos beneficiosos e inofensivos que viven sobre ella, el llamado microbioma cutáneo. Cuando la piel está sana y correctamente cuidada con los productos adecuados, está en condiciones de cumplir con esa función protectora. Sin embargo, si se produce algún desequilibrio o se produce una erosión en la piel, se favorece la penetración o el crecimiento de ciertos microorganismos que pueden producir una infección. La estructura de la piel está constituida por 3 capas superpuestas. Estas son la epidermis, la dermis, la hipodermis o tejido graso subcutáneo. A esto se le agregan los siguientes anexos cutáneos: el aparato pilosebáceo, las glándulas sudoríparas secrinas, las glándulas apocrinas y las uñas. La piel y sus funciones. La piel es el mayor órgano de nuestro cuerpo. Sirve de protección, la cual mantiene un entorno homeostático y previene la pérdida excesiva de líquido. Contra el frío, contra el calor, los impactos, la fricción, las bacterias, la pérdida de agua y las sustancias químicas. Contra los organismos en la capa superior de la epidermis. El sebo tiene un pH ácido que retrasa el crecimiento de los organismos. Y contra el sol gracias a la melanina. Sirve de termorregulación. La circulación de la sangre y la sudoración realizan una acción refrigerante. Los vasos sanguíneos se dilatan para conducir el calor o para mantener el calor mediante la vasoconstricción. Además, sintetiza la vitamina D y posee sensibilidad al tacto y al dolor. La valoración de la integridad cutánea. Una de las funciones más importantes del personal sanitario es mantener la integridad de la piel y estimular la curación de la piel. Para comenzar, hay que tener en claro el historial de enfermería del paciente, ya que cualquier persona en riesgo deberá ser valorada para establecer el estado de integridad cutánea en toda su superficie corporal. Esta valoración deberá hacerse sistemáticamente desde el primer contacto de la persona con su enfermera o bien en la derivación o transición a otro entorno de cuidados, ante cualquier cambio en su estado de salud. La escala de Braden evalúa el riesgo de desarrollar úlceras por presión en base a la sensibilidad y humedad de la piel, la fricción del cuerpo con las sábanas, la movilidad, actividad y nutrición del paciente. Un puntaje menor o igual a 16 implica riesgo de desarrollar úlceras por presión. Se utilizó este punto de corte ya que es la que se describe por los autores de la escala para su utilización. A continuación les presento la escala de Braden. En esta se evalúa la percepción sensorial, la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición, la fricción y el deslizamiento. Y la interpretación es que entre menos puntos saquemos de esta escala, más alto es el riesgo de sufrir úlceras por presión. Alteraciones de la integridad cutánea. Tenemos las heridas agudas, las heridas crónicas,
las úlceras vasculares, las úlceras por presión, úlcera del pie diabético, dermatitis periestomales y dehiscencias quirúrgicas, entre otras. Factores que alteran la integridad cutánea. Para comenzar, tenemos los factores extrínsecos, que por ejemplo pueden ser una excesiva exposición a la humedad, como por ejemplo la incontinencia, la transpiración o exudado de las heridas. También tenemos pacientes sometidos a fricción y mecanismos de sillamiento, incapaces de estirar por sí mismos la cama, pacientes con movimientos involuntarios que causan fricción contra las sábanas. Por otro lado, tenemos los factores intrínsecos. En estos tenemos la edad avanzada, la genética, antecedentes de deterioro de la integridad cutánea, personas con deterioro de la movilidad en cualquiera de sus modalidades, personas con riesgo o presencia de desequilibrio nutricional por defecto, personas con déficit de volumen de líquidos, personas con trastornos de la percepción sensorial, por ejemplo, táctil, nociceptiva, disminución del nivel de la conciencia, presencia de enfermedad vascular y enfermedad terminal. Los cuidados asociados a la integridad cutánea tenemos examinar al paciente de la piel a diario, sobre todo en puntos de apoyo del paciente, mantener la piel limpia, seca e hidratada, utilizar jabones neutros, uso constante de cremas hidratantes, cambios constantes de posición, no frotar o masajear excesivamente la piel, sobre todo en las prominencias óseas, y la monitorización nutricional. Sistema inmune. El sistema inmune o inmunológico es una red de órganos, tejidos y células interconectados que tienen la misión de protegernos ante agentes extraños o noxas. De esta manera es posible montar una respuesta de defensa, por ejemplo, frente a un agente infeccioso. Se concentra en la médula ósea, timo, donde nace, y también se encuentra en las amígdalas, adenoides, placas de Peyer, hígado, vaso y ganglios, entre otros. Este sistema tiene la habilidad de reconocer lo que es extraño de lo que es propio del organismo, para poder destruirlos. Para realizar este reconocimiento, el organismo se basa en dos mecanismos diversos y heterogéneos que actúan de manera integrada. Por una parte, tenemos la inmunidad innata, inespecífica o natural, y por otro lado, la inmunidad adquirida, adaptativa o específica. Trastornos de la inmunidad humana. Los trastornos del sistema inmunológico se clasifican en 4 categorías principales: trastornos de la inmunodeficiencia, primarios o adquiridos, trastornos autoinmunitarios, el sistema inmunológico del cuerpo ataca a su propio tejido como si fuera una sustancia extraña, trastornos alérgicos, en este el sistema inmunológico reacciona exageradamente ante un antígeno, y el cáncer del sistema inmunológico. Comenzamos con el trastorno de inmunodeficiencia. Las inmunodeficiencias se producen cuando una parte del sistema inmunológico no está presente o no funciona adecuadamente. A veces, una persona nace con inmunodeficiencia. A esto se le denomina inmunodeficiencia primaria, aunque puede que los síntomas del trastorno recién se manifiesten en etapas posteriores de la vida. Las inmunodeficiencias también se pueden adquirir a través de una infección o pueden ser producto de medicamentos. En estos casos se le denominan inmunodeficiencias secundarias. Los trastornos autoinmunitarios. En estos, el sistema inmunológico ataca por error a los tejidos y órganos saludables del cuerpo, como si fueran invasores externos. Las enfermedades autoinmunitarias incluyen el lupus. Este se trata de una enfermedad crónica que se caracteriza por la inflamación y el dolor de músculos y articulaciones. La respuesta inmune anormal también puede incluir ataque a los riñones y otros órganos. La artritis reumatoide juvenil es una enfermedad en la que el sistema inmunológico del cuerpo ataca a determinadas partes del cuerpo, como las articulaciones de la rodilla, manos y los pies, por lo que considera esto como un tejido extraño. Tenemos la esclerodermia,
que se trata de una enfermedad autoinmunitaria crónica que puede producir la inflamación y el deterioro de la piel, las articulaciones y los órganos internos. También tenemos la espondilitis anquilosantes, que es una enfermedad que produce la inflamación de la columna vertebral y las articulaciones, lo cual provoca rigidez y dolor. También tenemos la dermatomiositis juvenil. Es un trastorno que se caracteriza por la enfermedad y la inflamación y el deterioro de la piel y los músculos. Los trastornos alérgicos se producen cuando el sistema inmunológico reacciona exageradamente ante la exposición de los antígenos del entorno. Las sustancias que provocan dichos ataques se llaman alergenos. La respuesta inmune puede producir síntomas como la hinchazón, ojos llorosos, estornudos e incluso una reacción llamada anafilaxia, que representa una amenaza de vida. Los medicamentos antihistamínicos pueden aliviar la mayor parte de los síntomas. Entre los trastornos alérgicos tenemos el asma, que se trata de un trastorno respiratorio que puede producir problemas para respirar. Frecuentemente implica una reacción alérgica por parte de los pulmones. Si los pulmones son extremadamente sensibles a determinados alérgenos, como el polen, el moho, la caspa de los animales o los ácaros, se puede producir el estrechamiento de las vías respiratorias de los pulmones, lo cual provoca una reducción del flujo del aire y dificulta la respiración. Tenemos el eczema, que es una erupción que provoca picazón, también conocida como dermatitis atópica. A pesar de que la dermatitis atópica no es necesariamente se produce por una reacción alérgica. Se observa más a menudo en niños y adolescentes que tienen alergias, rinitis, alergias a diferentes alimentos o asma, o que tienen antecedentes familiares de estas enfermedades. Las alergias pueden ser de varios tipos y pueden afectar a niños y adolescentes. Las alergias ambientales, por ejemplo, a los ácaros del polvo, las alergias estacionales, como la rinitis alérgica, las alergias a medicamentos, reacciones determinadas a medicamentos fármacos y las alergias a alimentos como los frutos secos. También tenemos las alergias a toxinas, como las picaduras de abeja. Son las enfermedades que las personas comúnmente llaman alergias. Tenemos el cáncer del sistema inmunológico. Esto se produce cuando hay un crecimiento descontrolado de células. Esto también puede suceder con las células del sistema inmunológico. El linfoma afecta a los tejidos linfáticos y es uno de los tipos de cáncer infantil más frecuentes. La leucemia, que implica el crecimiento excesivo y anormal de los leucocitos, es el tipo de cáncer infantil más común. Con los medicamentos actuales se pueden curar la mayoría de los casos de ambos tipos de cáncer que se manifiestan en niños y adolescentes. Las consecuencias del trastorno de la inmunidad humana. Tenemos la mayor susceptibilidad a las infecciones, retardo en la cicatrización en caso de una herida, mala respuesta a tratamientos y en algunos casos mayor tendencia al sangrado o hemorragias. Causas de las alteraciones en el sistema inmune. Tenemos el envejecimiento progresivo, las enfermedades autoinmunes, enfermedades que afectan el sistema inmune como por ejemplo el SIDA, las enfermedades crónicas que requieren de tratamiento inmunomodulador como por ejemplo con corticoides, enfermedades neoplásicas, en este caso cáncer, y trasplantes de médula y órganos. Cuidados asociados al sistema inmune. Debemos mantener el ambiente libre de infecciones, lavado frecuentemente de manos, mantener una buena higiene personal, mantener un ambiente limpio, evitar humo, humedad y lugares cerrados y que contengan polvo o ácaros, evitar el contacto con agentes infecciosos o personas que estén cursando una infección, higienizar muy bien los alimentos, minimizar el contacto con mascotas y ante la presencia de heridas, desinfectar y lavar muy bien la zona afectada. Sistema hematológico. Este se define como un sistema de transporte, constituido por la sangre y la médula ósea. La sangre es un tejido vivo que transporta el oxígeno desde los pulmones
hasta los tejidos y órganos, por lo cual los trastornos de la sangre pueden derivar a serios problemas de salud. La composición de la sangre. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno de los pulmones hacia los tejidos y captan el anhídrido carbónico producido en los tejidos que elimina luego por las vías respiratorias. Los glóbulos blancos defienden al organismo contra las infecciones bacterianas y virales. Las plaquetas impiden las hemorragias, favoreciendo la coagulación de la sangre. Y el plasma, además de servir como transporte para los nutrientes y las células sanguíneas, contiene diversas proteínas, como por ejemplo inmunoglobulinas, albúmina y factores de coagulación, que van a ser de utilidad en la terapia transfusional, como se explica más adelante en esta sección. Signos y síntomas que pueden derivar a una enfermedad hematológica. Tenemos en estado general la fatiga, la debilidad, el letargo, malestar general, fiebre, escalofrío, sudores nocturnos, disnea, inquietud, dolor, opresión, alteración mental, vértigo, mareo y confusión. En la piel podemos encontrar el prurito, cambio de color, exantema, esafelo desusado, úlceras u otras lesiones. En la cabeza y el cuello se presenta la cefalea, cambios visuales, dolor de senos paranasales, epitaxis, hemorragia gingival, faringitis, dolor al deglutir, crecimiento de ganglios linfáticos. En los respiratorios tenemos la tos, la hemoptosis, la disnea y la ortopnea. Los cardiovasculares tenemos palpitaciones, mareo al cambiar de posición. Los gastrointestinales tenemos los cambios de los hábitos alimenticios e intestinales, anorexia, plenitud abdominal, náusea, vómito, melena, hematemesis, hematoquexia, dolor al defecar y cambios ponderales. Los geniturinarios tenemos la hematuria, disuria, menorragia, crecimiento de ganglios linfáticos e inguinales. Musculoesqueléticos tenemos el edema de las articulaciones, la hipersensibilidad o dolor de huesos y articulaciones. Y por último, los endocrinos tenemos la intolerancia al calor o al frío. La enfermedad hematológica se define como la alteración en el número o función de las células producidas por la médula ósea, lo cual provoca una serie de consecuencias clínicas. Esta alteración en el número o función de las células puede ser hereditaria o adquirida. Los signos y síntomas de los trastornos hematológicos van a depender de la serie afectada. Las enfermedades del sistema hematológico van desde las anemias, las leucemias, los síndromes mielodisplásicos, policitemia vera, trombocitis esencial, mielofibrosis primaria, síndromes hipereosinófilos, mastocitosis, linfomas, mieloma múltiple, síndrome hemoesofágico, inmunodeficiencia, diatesis hemorrágicas y estados de hipercoagulabilidad, como las trombofilias. La valoración del paciente con problemas hematológicos. Bueno, tenemos que en el paciente hematológico, debido a un elevado riesgo de sufrir hemorragias e infecciones, nos centraremos en un examen físico exhaustivo que incluya el control constante de signos vitales, como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la temperatura como indicativo de alguna patología. La valoración del estado general. Evaluaremos los síntomas como la astenia, el dolor y la confusión. Detección de síntomas de shock hipovolémico como la hipotensión, la taquipnea, el pulso rápido, la palidez cutánea. La valoración del estado nutricional, peso, talla, signos de desnutrición y variaciones del peso en los últimos meses. Signos de deshidratación como vómitos, diarrea y anorexia. Evaluaremos también el estado de la piel, la coloración si se encuentra pálida, petequias, hematomas, sangrado activo u otras lesiones. Observación de las mucosas, nos fijaremos bien en la coloración,
la gingivorrea y las ulceraciones. Los ojos, irritación, sequedad, prurito, hemorragias conjuntivales. Y de las uñas también, si es que se encuentran cianóticas o pálidas. Una vez que hemos realizado esta exploración y descartamos una situación de gravedad, procederemos a valorar si nos encontramos ante una situación aguda o derivada de una propia enfermedad, ya que estos son los síntomas que derivan a una forma progresiva de una enfermedad hematológica. Los cuidados de enfermería a un paciente con alteraciones hematológicas. Tenemos la valoración constante de signos vitales y realizar electrocardiogramas, entre otros. La temperatura del cuerpo humano. Sabemos que la normotermia se encuentra en un rasgo de 36,5 y 37,5 grados Celsius. La temperatura con que la sangre llega al hipotálamo será el principal determinante de la respuesta corporal a los cambios climáticos, ya que el hipotálamo es el centro integrador que funciona como termostato y mantiene el equilibrio entre la producción y la pérdida del calor. Si la temperatura disminuye, aumenta la termogénesis y los mecanismos conservadores del calor. El mantenimiento de la temperatura corporal además depende del calor producido por la actividad metabólica y el perdido por los mecanismos corporales, así como de las condiciones ambientales. La termorregulación corresponde a la capacidad de los organismos de regular y mantener su temperatura corporal dentro de ciertos rangos bajo los cuales el organismo puede funcionar, aunque la temperatura ambiental sea muy diferente. La temperatura corporal normal de los seres humanos oscila entre los 36,5 y los 37,2 grados Celsius, con variaciones que dependen de la actividad física o de la condición fisiológica que el organismo presente. La temperatura puede variar según la etapa del desarrollo del ciclo vital, por el estrés, por la temperatura ambiental, según el género, si es hombre o mujer, y según el sitio y el tiempo transcurrido de la toma de la temperatura. Mecanismos de regulación de la temperatura corporal. En este tenemos tres grandes mecanismos de regulación de la temperatura. Tenemos los mecanismos de pérdida del calor, mecanismos de conservación del calor y mecanismos de producción de calor. A continuación, les presentaré cada uno de ellos. Mecanismos de pérdida de calor. El sobrecalentamiento del área termostática del hipotálamo aumenta la tasa de pérdida de calor por dos procesos esenciales. Tenemos la sudoración, que es cuando el cuerpo se calienta de manera excesiva, se envía información al área preóptica ubicada en el cerebro por delante del hipotálamo. Este desencadena la producción de sudor. El humano puede perder hasta 1,5 litros de sudoración por hora. Mediante ella se produce la pérdida de agua, la cual lleva a que se disminuya la temperatura de nuestro cuerpo. Tenemos la vasodilatación, que es cuando la temperatura corporal aumenta, los vasos periféricos se dilatan y la sangre fluye en mayor cantidad cerca de la piel, favoreciendo la transferencia de calor al ambiente. Por eso, después de un ejercicio de la piel se enrojece, ya que está más irrigada. Tenemos los mecanismos de conservación del calor. Cuando se enfría el cuerpo por debajo de la temperatura normal, los siguientes mecanismos reducen la pérdida del calor. Tenemos la vasoconstricción. La vasoconstricción de los vasos epidérmicos es uno de los primeros procesos que mejoran la conservación del calor. Cuando disminuye la temperatura, se activa el hipotálamo posterior a través del sistema nervioso simpático y se produce la disminución del diámetro de los vasos sanguíneos cutáneos. Esta es la razón por la cual la gente palidece con el frío. Este efecto disminuye la conducción de calor desde el núcleo interno de la piel. En consecuencia, la temperatura cutánea disminuye y se acerca a la temperatura ambiental. De esta manera se reduce el gradiente que favorece la pérdida de calor. La vasoconstricción puede disminuir la pérdida de calor unas 8 veces más o menos. Intercambio de calor por contracorriente. Muchos animales, incluyendo el ser humano, poseen mecanismos denominados intercambiador por contracorriente.
para conservar el calor. Las arterias de los brazos y piernas corren paralelas a un conjunto de venas profundas como un flujo opuesto, de manera que el calor de la sangre arterial, que circula del núcleo a la periferia, difunde hacia la sangre venosa, que fluye a la periferia del núcleo. De esta forma, el calor es regresado a la región central del cuerpo. La piloerección es la estimulación del sistema nervioso simpático, provoca la contracción de los músculos erectores, ubicados en la base de los folículos pilosos, lo que ocasiona es que se levante el pelo. La erección del pelo amplía la capa del aire en contacto con la piel, disminuyendo los movimientos de convección del aire y por lo tanto reduciendo la pérdida del calor. En el humano, el carecer de pelaje como el mecanismo de piloerección es importante y produce lo que comúnmente denominamos la piel de gallina. Mecanismos de producción de calor. Cuando la temperatura ambiente se encuentra por debajo de la temperatura crítica, los organismos endotérmicos producen el calor en el músculo esquelético y la grasa por dos mecanismos. Tenemos la termogénesis tiritante. El centro motor primario de la termogénesis tiritante está localizado en el hipotálamo posterior. El estrés por el frío estimula y el calor inhibe en este centro nervioso. Cuando en respuesta al estrés por el frío aumenta el tono muscular hasta 5 veces sobre la producción normal. La termogénesis tiritante consiste en la contracción involuntaria, sincrónica y rítmica de las unidades motoras de los músculos opuestos, y en consecuencia se evitan grandes movimientos y no se realiza trabajo externo. Al no realizarse el trabajo externo, toda la energía liberada al tiritar aparece como calor. La termogénesis no tiritante. En los humanos, la termogénesis no tiritante se produce principalmente por el desacoplamiento mitocondrial en el tejido adiposo, o grasa parda que es regulada en el sistema nervioso simpático. Luego de pocas horas de exposición al frío, la producción de calor tiene el rol dominante en el reemplazo de la termogénesis tiritante, por lo que la termogénesis no tiritante como la principal fuente de calor adicional para evitar la hipotermia. Manifestaciones características de la hipertermia. Tenemos el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia y profundidad respiratoria, sensación de frío, piloerección, ausencia de sudoración, ausencia de escalofrío, piel caliente. A esto los impulsos nerviosos de la pérdida de calor dilatan los vasos sanguíneos de la piel, fotosensibilidad, aspecto vidrioso de los ojos, mayor frecuencia del pulso y de la respiración, aumento de la sed, deshidratación leve o moderada, somnolencia, agitación, delirio, convulsiones, lesiones de herpes en la boca, pérdida del apetito, malestar, debilidad y dolores musculares. Los cuidados de enfermería a personas con problemas de hipertermia. Tenemos el control de signos vitales, evaluar el color y la temperatura de la piel, descobijar al paciente si es necesario, administrar líquidos vía oral frecuentemente, medir los aportes y pérdidas de líquido, disminuir la actividad física, administrar antipiréticos, conservación del estado nutricional, mantener la ropa de cama seca y limpia y cuidar la temperatura de la habitación. Manifestaciones características de la hipotermia. Tenemos la temperatura corporal anormalmente baja y piel pálida. Pulso lento que se debilita conforme baje la temperatura. Esto es secundario a la vasoconstricción. Respiraciones lentas, piloerección, para inhibir la producción de escalofríos, temblor, castañeo de los dientes, sensación incómoda de frío, adormecimiento de las extremidades, pérdida de sensibilidad y de la conciencia, disminución de la diuresis, pérdida de la coordinación muscular y aparición de alteraciones electrocardiográficas. Cuidados de enfermería a personas con problemas de hipotermia. Valorar los signos vitales. Trasladar al paciente a un ambiente cálido para favorecer el incremento de calor por convección. Mantener las extremidades cerca del tronco
esto para estimular la producción de calor por conducción, cubrir la cabeza con un gorro o turbante para evitar la pérdida de calor por los grandes poros, administrar líquidos calientes por vía oral para aumentar el calor de los órganos abdominales y mejorar la perfusión, aplicar mantas y o compresas calientes y cuidar la temperatura de la habitación. Etiquetas diagnósticas. Para comenzar, el RAW que se me adquirió es el RAW de prevención de peligros y daños. En el dominio 11, seguridad y protección, su código es el 155 y para esto trabajé con la clase 2, lesión física, clase 5, procesos defensivos, clase 6, termorregulación. Mi caso clínico. Paciente adulta mayor de nombre Ana María, de 87 años de edad, sexo femenino, acude al servicio de urgencias el 16 de octubre del 2020 por pie diabético, iniciando con celulitis y edema en el dorso del pie izquierdo, posterior a curación con hierbas calientes que le provocaron una lesión por quemadura hasta progresar a infección. En el momento del examen físico, la señora Ana María presenta poca movilidad física, denota malnutrición y se encuentra bajo su peso normal. Refiere tener mucha sed, fatiga, mareos, respiración lenta, además de sentir frío y poca sensibilidad en la piel. Al momento de inspeccionar la piel, tiene claros signos de urticaria e hinchazón en los labios, cara y lengua. Dice que constantemente estornuda y siente picazón en la garganta. La usuaria refiere que los 2 últimos días ha visto una disminución de la diuresis y cuando lo hace, la orina se manifiesta de color oscuro. Sus signos vitales al ingreso fueron frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, presión arterial de 120,90 miligramos de mercurio, frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, temperatura de 35 grados Celsius y una saturación de oxígeno del 93%. Mi etiqueta número 1 es el deterioro de la integridad cutánea relacionado con lesión por agente químico, inmovilización química, cambio en la turgencia de la piel, deterioro de la sensibilidad y o prominencia ósea manifestado por la pérdida de la integridad cutánea. Mi objetivo es usuaria restablecerá la integridad cutánea del pie. Los indicadores: ausencia de dolor, ausencia de edema, ausencia de infección. Mis intervenciones son manejar el dolor, limpiar la herida constantemente, aplicar ungüentos en el área afectada, controlar el color, la temperatura y el edema de la piel, cambiar de posición a la usuaria constantemente, cuidado de los pies para evitar futuras heridas y vigilancia de la piel. Mi etiqueta número 2 es el riesgo de hipotermia relacionado con hipotermia leve de temperatura central cercana a 35 grados Celsius, edad extrema, inactividad y malnutrición. Los objetivos serían usuaria no presentar hipotermia y restablecer a temperatura corporal normal. Indicadores: ausencia de hipotermia, temperatura de 36 grados Celsius o de 36,5 grados Celsius, saturación de oxígeno de 95% más, respiraciones por minutos en rangos normales y la usuaria presentará diuresis normal. Mis intervenciones es mantener a la usuaria a una temperatura ambiente adecuada, cuidar la vestimenta, monitorear signos vitales como la saturación de oxígeno y las respiraciones por minuto, incentivar al usuario a caminar dentro de las posibilidades, manejo de la diuresis y manejo de la nutrición. Mi etiqueta número 3 sería el riesgo de respuesta alérgica relacionado con alergia alimentaria, exposición repetida a sustancias ambientales alergénicas. Objetivos: usuaria no presentará reacciones alérgicas. Indicadores: ausencia de urticaria, ausencia alérgica, ausencia de estornudo y ausencia de picor en la garganta. Intervenciones: manejar la urticaria y la inflamación de la piel, manejar la hinchazón de labios, cara y lengua, identificar los alérgenos que afectan a la usuaria, modificar la dieta y evitar ambientes sucios con partículas de polen, polvo, etc. Para concluir, tengo 5 diferentes conclusiones. La piel funciona como barrera protectora que aísla al organismo del medio que lo rodea,
protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegras sus estructuras. Funciona como sistema de comunicación con el entorno y contiene terminaciones nerviosas que actúan como receptores de tacto, presión, dolor y temperatura. Es por esto y más que es de suma importancia mantener la integridad cutánea para evitar todo tipo de manifestaciones negativas como infecciones, heridas o alergias. Mantener un sistema inmunológico sano y fuerte es de suma importancia, ya que este significa nuestra defensa ante cualquier enfermedad. Recalcar la importancia de realizarse exámenes a menudo para evitar cualquier tipo de enfermedad. Nuestro sistema hematológico representa el transporte de todos los elementos vitales para nuestro organismo, y así como para todos, también presenta enfermedades y trastornos que son posibles revertir con un buen cuidado de enfermería. La temperatura ambiental adopta una gran influencia sobre la termorregulación del organismo. No obstante, influyen otra serie de factores no tenidos en cuenta en muchos de los hogares. Siempre se debería adoptar medios para mantener los valores óptimos de humedad y de la temperatura ambiente. El proceso de atención de enfermería está basado en el método científico, el cual nos permite brindar cuidados en forma racional, lógica, sistemática, permitiendo como futuros profesionales de la enfermería tomar decisiones independientes para el logro de los objetivos de nuestros cuidados, la cual mejorará el estado de salud de los usuarios. A continuación, mi bibliografía, la linkografía que utilicé para realizar esta presentación y finalizo mi presentación. Espero que haya sido de su agrado. Buenas tardes.